Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DF-TV. En esta oportunidad estamos junto a Francisco Clapp, investigador del programa económico del Instituto Libertad y Desarrollo, para analizar la propuesta de reforma tributaria que hizo la candidata Michelle Bachelet, que entre otras cosas contempla eliminar el FUT en 4 años y también aumentar los impuestos a las empresas de un 20 a un 25%. Francisco, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por recibirme. Bueno, el aumento de un 20 a un 25% a las empresas, ¿cierto?, ha sido uno de los temas que ha generado más polémica. El mismo ministro de Hacienda dijo que esto desincentiva la inversión. ¿Cuál es el diagnóstico que hacen ustedes de este plan? A ver, lo primero es que hay que entender que el aumento del 20 al 25 no es lo más relevante. Lo más relevante es el cambio que se quiere hacer de pasar las rentas de los dueños de las empresas, de los socios de las empresas, de base percibida a base de vengada. Y de hecho, cuando se completara esta transición, la tasa del 25 sería irrelevante, porque la tasa que realmente va a importarle al inversionista es la tasa que se le va a cobrar directamente, independientemente si retire o no su plata, que es su tasa de global complementario, que se dice que se bajaría a 35%. Entonces, yo creo que no hay que quedarse en este aumento a 25%, sino hay que preocuparse de lo realmente importante, este cambio radical, completamente novedoso que ponen ellos, que sería que las personas paguen en base de vengadas por sus rentas del capital. Durante este gobierno se aumentó, ¿cierto?, el impuesto a las empresas de un 17 a un 20%. En los últimos días hemos escuchado al expresidente del Banco Central, José de Gregorio, decir que es bueno subir los impuestos, que se deben subir los impuestos en nuestro país. ¿Qué opinan ustedes de esta postura? A ver, nosotros creemos que acá se está poniendo la carreta delante de los bueyes. O sea, se dice que necesitamos 8.000 millones de dólares, 3 puntos del PIB, pero no hay claridad en qué se van a gastar. Se escuchan consignas, eslogans, gratuidad en educación, mejora en la calidad, cosas que algunas estamos de acuerdo, otras no, pero no está claro un proyecto país, por decirlo de alguna forma, que requiera un aumento de carga tributaria tan poderoso. Entonces, yo creo que ese es un primer error. Si uno tuviera claridad de que realmente hay un proyecto que tiene una rentabilidad social enorme, estaría quizás bien subir los impuestos y ahí veríamos cuál es la forma más eficiente de hacerlo. Pero ahora yo creo que se está cometiendo un error al pensar a priori que hay que aumentarla. Los empresarios también han criticado esta propuesta, ¿cierto? Dicen que aumentar los impuestos de toda manera desincentiva la inversión. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Cómo lo ven? Nosotros creemos que sin duda un aumento tan fuerte como este va a repercutir en la inversión. Como te decía, para un inversionista, hoy día paga tasa 20 si es que mantiene las utilidades retenidas, reinvertidas en su empresa. Con la reforma pasaría a pagar 35, probablemente la tasa máxima, 40 hoy día, 35 que se propone, y eso es una diferencia enorme. Estamos pasando de prácticamente duplicar la tasa para esta gente, para sus empresas, desde hace 2 años hasta 3 años, hasta 4 años más. O sea, en una década vamos a haber duplicado la tasa de impuestos a las empresas para efectos prácticos, para un grupo de gente. Más encima, este es un cambio súper radical. Hay que pensar, por ejemplo, cómo se relaciona con las AFP. A través de los fondos de las AFP somos todos dueños de sociedades anónimas. Toda nuestra plata está invertida, ¿cierto? Sí. Entonces, por un lado, cuando se suba el impuesto de 20 a 25%, ese crédito que hoy día se está perdiendo va a ser aún más grande. ¿Por qué? Porque uno no recibe los créditos del impuesto que pagan las empresas en las que los fondos invierten. Claro, al final los cotizantes también están afectados. Estamos todos perdiendo. Y además, en estricto rigor, ya que somos todos dueños de las empresas, y va a ser en base de vengada, es decir, cuando se genera el derecho sobre la renta, se paga, vamos a tener que pagar al tiro. Entonces eso no está claro. Hoy día se veía algo en prensa, aparecía Jorrat, que es uno de los participantes de esta propuesta, que estaban pensando cómo iban a solucionar este problema. Pero es un problema y es muy grande. Especialmente pensando que todos los chilenos, prácticamente todos los chilenos, estamos invirtiendo a través de nuestros fondos de pensión. Pero por otro lado, Francisco, hemos visto grandes presiones sociales. Una de las más evidentes son las marchas estudiantiles que exigen una educación gratuita y de calidad para todos. La candidata dice que en 6 años habría una universalidad de la educación, ¿cierto?, la gratuidad de la educación. Pero para esto se requiere de una reforma tributaria. ¿Creen que es necesaria una reforma para financiar este tipo de cambios? Todos estamos de acuerdo en que nos gustaría mejorar la calidad de la educación. Pero en la gratuidad nosotros discrepamos. Creemos que es una medida injusta, especialmente porque los que van a la educación superior no son los más pobres los que más ayuda necesitan del Estado. Entonces aquí estaría financiando a un grupo de personas que en algunos casos no lo necesitan, le estaría dando educación gratuita. Pensemos cómo fue en Chile en algún momento, cuando había 150.000 personas, en vez del 1.000.000 de personas que hay hoy día, estudiando la educación superior y estudiaban gratuitamente. La mayoría de esas personas no eran de los quintiles más bajos, eran precisamente las personas de mayor ingreso que se les financiaba con impuestos de todos. Y se dice, ok, pero vamos a cobrar un impuesto al capital, a las empresas. Oye, no hay certeza a priori que realmente sean las empresas las que terminan pagando. ¿Por qué? Porque ellas pueden mover su capital a distintos lugares, incluso sacarlo de Chile, pueden
no llevar a cabo ciertos proyectos, lo que va a repercutir en el empleo o incluso puede terminar pasándose a precio de los productos, esto en algunos sectores. Todo va a depender de la estructura de cada sector, pero pensar a priori que subiendo los impuestos voy a poder financiar algo que es regresivo es un poco peligroso, creo yo. Claro, lo que decía tú es cierto. De hecho, algunos empresarios han dicho que en el fondo aumentar los impuestos finalmente se termina traduciendo en los precios y finalmente son los consumidores los afectados. Como te decía, todo va a depender de cada mercado particular, de las elasticidades que llaman los economistas, pero es difícil a priori pensar que se puede mejorar la distribución del ingreso de un día para otro con una nueva estructura tributaria o una carga más pesada del capital. Otra de las propuestas que dijo Michelle Bachelet, cierto, tiene que ver con reducir el impuesto a las personas de un 40 a un 35%. Carlos Mazada el otro día en una entrevista dijo que era bueno disminuir en el fondo la brecha que hay entre el impuesto a las empresas y el impuesto a las personas. ¿Qué opinan ustedes de esto? A ver, reducir la tasa máxima de las personas es un camino que muchos países del mundo están recorriendo. Los países se dieron cuenta que tasas marginales muy altas para las personas solo terminaban en mayores prácticas elusivas, esfuerzos por incluso evadir y por desincentivar la inversión en capital humano. Porque ¿quién es la persona hoy día en Chile que termina pagando este impuesto? Son las personas que más han invertido en educación, que han tenido éxito en su vida laboral, profesionales de trayectoria. Entonces, al final del día, ¿qué estás haciendo tú? Estás desincentivando el trabajo de esa gente y a la vez desincentivando que la gente invierta y se trate de educar lo más posible. Los países van para allá, yo creo que es una medida positiva. En cuanto a reducir la brecha entre la tasa de las empresas y la tasa de personas, eso apunta a reducir el incentivo que hay a dejar la plata retenida. Yo creo que existe un incentivo a que el dinero se reinvierta, es positivo, a que se ahorre, es positivo. Ahora yo creo que hay que ver cómo hacer que las personas naturales también tengan este beneficio, porque hoy día existe, de hecho, una pequeña discriminación, o una gran discriminación en algunos casos, entre ahorrar como una sociedad jurídica o una persona natural. La persona natural no tiene los incentivos que tiene la sociedad anónima o la sociedad de responsabilidad limitada. Y por eso este incentivo de disfrazarse de sociedad que todos conocemos. A mí me gustaría avanzar en la otra dirección. ¿Por qué no todas las personas empleadas no les damos incentivos al ahorro? Por otro lado, Francisco, también se ha hablado de la depreciación inmediata, ¿cierto?, como uno de los beneficios para las pymes. ¿Qué opinan ustedes? A ver, la depreciación inmediata, instantánea, lo que trata es de compensar por este nuevo sistema en base de venga. Es decir, hoy día se reinvierta o no se reinvierta, o sea, perdón, con el nuevo sistema se reinvierta o no se reinvierta, va a tener que pagar el impuesto final de la persona. Entonces dice, ok, démosle depreciación instantánea, cosa que si este dinero se reinvierte en la empresa en cierto tipo de activos, en particular activos fijos, maquinaria, galpón, ese tipo de cosas, se pueda rebajar como gasto inmediatamente. Ok, eso ayuda a la inversión sin duda, pero solo a ciertos tipos de inversión. Hay que pensar que las empresas, especialmente las más pequeñas, también retienen muchas de sus utilidades para capital de trabajo, para inventarios, para cosas que no se pueden depreciar. Entonces se complica. ¿Y aquí, a quién terminas ayudando más con esta medida de la depreciación instantánea? A los intensivos en capital fijo, por ejemplo, las empresas mineras. ¿Y qué otros mecanismos se podrían aplicar entonces para ayudar a las pymes? Bueno, es que yo creo que deshacer el sistema hoy día y llevar a las personas que invierten en empresas a pagar en base de venga es un error. Creo que el sistema se ha ido mejorando, puede que tenga espacio para mayores mejoras, pero ya en el 2001 muchas de las prácticas abusivas que había se eliminaron. Por ejemplo, comprar casas y bienes que las personas, los dueños utilizaban a través de las empresas. Entonces lo importante es ver cómo podemos mejorar de a poco este sistema con reformas bien pensadas para evitar prácticas elusivas o abusivas, pero no eliminarlo completamente, porque este es un sistema que ha ayudado a que Chile tenga empresas muy capitalizadas, a que haya grandes niveles de reinversión, y si queremos seguir creciendo al 6%, necesitamos, o soñamos con crecer al 6%, necesitamos ahorrar un montón para financiar la inversión. La inversión no puede financiarse toda con ahorro desde el exterior. El déficit de cuenta corriente es la contraparte de este ahorro del exterior que llega, y sabemos que está alcanzando niveles que nos preocupan. Entonces, si queremos seguir creciendo, si queremos seguir invirtiendo, necesitamos mantener mecanismos al ahorro. Muchas gracias, Francisco, por haber estado con nosotros analizando esta propuesta de reforma tributaria. Gracias a ustedes por invitarme. Y a ustedes lo esperamos en una siguiente entrevista aquí en DF TV.